Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo. Muy buenas noches, estimados auditores. Estamos en julio, así que empezando este mes ya el segundo semestre de este año. Así que con ganas de estar aquí con ustedes. Un día helado, o mañana yo creo que va a ser súper helado. Me da la idea. Se ha hablado harto de que está nevado por las cordilleras. Wow. En delante escuché la radio que estaba nevando en Imperial y me llamó la atención. Imperial. Y me llamó la atención. Más no sé si será verdad o no. Pero escuché eso, así que seguramente por eso hace tanto frío, pero estamos en tiempos de frío. Y en otros países el invierno es crudísimo y el verano también es muy fuerte. Nosotros seguimos siendo bendecidos acá en Temuco. Así que sigamos orando por nuestra región, por nuestra ciudad. Amén. Nosotros tenemos que arrebatarle al enemigo todo lo que ha querido usurpar de todo lo que teníamos. Nosotros éramos una ciudad a nivel nacional, la ciudad más cristiana que había. Y más bendiciones teníamos en los 80. Y en algún momento justamente en los 80. Temuco fue considerada incluso la capital del Evangelio. Sí, y también de Latinoamérica. Sí, que se dan cuenta todo lo que nos robó el enemigo. Así que hay que volverle a arrebatar. Nosotros tenemos que pelear una revancha ahora. Amén. Y empezar a orar. Despiértense temprano, devocionales temprano, entregando a la familia, protegiendo a nuestros hijos y todo lo demás. Sí. Así que es un saludo con alegría de estar junto a ustedes y también por estar con el pastor Andrés Estuardo. Al fin. ¿Tantas lunas? Sí, luna ya. Eclipses han pasado. Sí, pues promesa que era una vez al mes, pero yo, pastor, lo dejé descansar, porque sé que usted ha corrido harto. Gracias. De repente ha salido afuera. Está siendo bien importante, usted lo ha visto que ha ido a otros lados. ¿Esto le dice Cordillera, parece, o no? No. Pero estuve gracias a Dios, estuvimos en Antofagasta. Ahí está. Compartiendo con una iglesia de la Alianza Cristiana Misionera allá. Y también el DEU, en la primera iglesia del DEU, hace muy poquito estuvimos como familia ahí. Así que, y eso es bueno, como dice el pastor, como familia. El Señor es tan bueno de repente, yo sé que Él concede las peticiones del corazón de cada uno de nosotros. Cuando uno deseamos trabajar, integrar a nuestra familia, Él nos da espacio. Así es. Yo me acuerdo que en el tiempo de nosotros, cuando trabajábamos en la iglesia de Dinamarca, estábamos los 4 trabajando con las hijas. Qué bien. Y eran fuertes ellos trabajando también. Buenísimo. Sí, de repente por esas cosas que son medias tristes, se bajaron ella y ha costado recuperarla muchísimo. Se comprende. Así que, pero yo tengo la confianza de que la promesa dice que tú y tu casa. Así es. Y yo le reclamo eso a mi Señor. Así es. Tú y tu casa, o sea, toda mi descendencia tiene que ser para Él. Así es. Es lo que yo anhelo, es lo que anhelábamos con mi esposo, lo que oramos y lo que sigo orando de madrugada y bendiciendo y todo. Y uno aprende y enseña. Enseña, porque yo tengo mi nieta a cumplir un año, tiene 11 meses. Y cuando oramos se pone exactamente como yo para orar, que llega de risa y ella con su amén y todo. Y yo digo, uno va transmitiendo, así que ¿por qué les cuento esto? Por motivarle. Así es. La esperanza nunca tendremos que perderla, porque hay promesa para nosotros. Así que, queridos auditores, hay promesa para ustedes. Y sobre la vida de nuestros hijos. Sí. Y otra cosa que es muy importante, el Señor concede las peticiones de nuestro corazón. Eso es verdad. Eso es verdad. Pasan años y años y uno lo ve. Así que yo doy fe de eso y por eso digo con autoridad y con propiedad. Así es. Saludamos a los auditores, como dije antes, saludamos a nuestros hogares en Valdivia, en La Unión, en Imperial, en Nueva Imperial, en Villarrica y también acá en Temuco también y en Angol. Así que todos nuestros hogares que tenemos en distintos lugares acá en la región, así que los saludamos y damos gracias a Dios porque todos van marchando, las autoridades nos reconocen y eso es bueno.
reconoce bueno. la mano del Señor ahí Bendición. y también uno puede ver que hay una respuesta en la rehabilitación. Así Así es. que gracias a Dios por eso. Vamos a ir a una alabanza para después seguir conversando con el pastor Andrés. Amén. De tal manera me amó que su vida no escatimó hasta el final.
valiente corazón. Bueno, queridos hermanos, estábamos conversando justo con el pastor, con el progreso de la iglesia, ministerio de la niñez, de adolescente, de lo que nosotros podemos hacer hoy día, de lo que nosotros sembramos y vemos cómo ha ido creciendo nuestra iglesia y también lo que compartíamos el otro día cuando estuvo Arturo con nosotros acá, un hijo... Buenísimo. Sí, ¿lo escuchaste? No. Fue un chico que está ahora en Nuevo Oriente. Sí, y sabes que alegraba el corazón porque él era un chico que nosotros tuvimos en escuela dominical y en ICTU, o sea, fue mi alumno de ICTU. Qué bien. Y de repente se veía bien indiferente él, pero era bien así observador. Y ese día decía que él, bueno, tenía un buen referente nosotros con Ricardo en todo lo que era ministerio de misiones, de salir afuera y todo, aunque él primero se educó, él es el ingeniero comercial. Ya. Y en eso se desempeña afuera trabajando también para poder trabajar, está en una sociedad en una iglesia, o sea, con unos misioneros norteamericanos. Uh-huh. Ahí está trabajando. Así que... Tremendo, ¿eh? Tremendo. Y sabes que como se va Sonia Natarriaga también a la India, o sea, con sus propios medios, porque si tú no pasas por el seminario, tú no eres reconocido como misionero. O sea que... Ay, ya, hay tema ahí para conversar. Mejor no digo. Leo. Sí, pero yo pienso, si el Señor te llama, es tan irrevocable ese llamamiento de Él, si es imposible que uno pueda huir de Él. Así es. Claro. Y entonces, cuando ya los chicos son mayores, ya cuando una persona, como en el caso de Sonia, cierto, sobre 60 años, queda, o sea, 50 y tanto, queda sola y ve la posibilidad de salir al extranjero, ¿qué va a estudiar en un seminario a esa edad? Entonces, claro, uno escoge ¿cuánto se llama? Jucum, que te va preparando, que es buenísimo. Yo creo que nosotros con Ricardo también en los 80, cuando fue el Mundial de Argentina. ¿Ya? Ahí estuvieron los Jucum con nosotros un año anterior. ¿Ustedes fueron jucumeros igual? Nosotros estuvimos trabajando con ellos, nos sacaron a la calle y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos claro. Recién llegando a la iglesia con un poco tiempo y sacarte a la plaza, sacarte a hablar con alguien, mostrar el evangelio, presentar diferente el plan de salvación, cómo llegar a conversar con la gente, porque claro, se nos venía a preparar como para ir al mundial y trabajar en Argentina en ese tiempo. Pero la gracia del Señor fue que ¿Pero nos era tomó... para ir a ver los partidos o ir a evangelizar, a evangelizar. Claro, ese era el objetivo. Pero nosotros con Ricardo tampoco fuimos, pero tuvimos esa escuela. Y yo creo que esa escuela nos sacó a la calle. Y por eso que somos y fuimos pastores muy atípicos. No, o sea, tú trabajas mucho en la iglesia, pero tu visión está en la calle, lo que debiera de ser. Si en la calle es donde uno evangeliza, en la iglesia uno prepara a la gente para los soldados para salir a la batalla afuera. Entonces, y uno batalla junto con ellos. Sí, hay que dar gracias a Dios por Jucum. Yo creo que toda organización, todo ministerio paraeclesiástico aporta a la extensión del reino. Y Jucum yo creo que ha afectado a varias generaciones de jóvenes, ofreciendo programas de misiones a corto plazo. Y también a través de sus escuelas discipulados. Donde se trabajan mucho hábitos, disciplina, carácter cristiano. Yo creo que Jucum, gracias a Dios, ha hecho un tremendo aporte en ese sentido. Y te hace muy radical también. Así es. Sin desmerecer también otros espacios formativos, ¿no es cierto? Donde también se preparan a misioneros. Pero es que los otros a veces son más largos los procesos. Los procesos, claro. Claro, y a veces la gente como está preparada, está con su título, está con todo. O sea, mira, muchas veces y muchos chicos estudian por dejar a los papás contentos que tienen un título. Claro. Que ya, yo me acuerdo clarito de mi suegro cuando Ricardo dejó educación y le dijo al papá, siendo elegido para supervisor regional, o sea, de la 8ª y 9ª región, supervisor en educación, porque había sido coordinador comunal extraescolar, claro, de la comuna, y había sido el mejor que había tenido toda la región.
Entonces lo invitaron a ser supervisor de educación. Y Ricardo dice que no, y nadie entendía que decía que no porque se venía al seminario a estudiar. O sea, se venía al ministerio. Y yo me acuerdo que mi suegro le dice, ¿y no encontraste nada otra cosa mejor? O sea, te educaste. porque para ellos, o sea, quizás el papi, era, o sea, era su ejemplo, su hijo, claro. Y todo lo demás. Pero pensaba que lo iba a pasar muy mal en el ministerio económicamente, claro. Seguramente. Pues. A mí me pasó algo similar, ¿eh? Yo recuerdo que... cuando te hizo todo. Claro, yo igual soy profesor, estudié pedagogía en Santiago y cuando les comunico a mis papás que también son pastores, les digo, mira, me gustaría ir al seminario, hay un llamado pastoral. Pucha, vamos de mal en peor, me dijo. Claro, profesor, pobresor y ahora pastor, chample. No, pero uno entiende que... Claro, porque los papás lo ven de un punto de vista de que quieren que nosotros estemos siempre mejor que ellos. En el caso mío, entre comillas. En el caso mío era no morada, no era verdad. Sí, ellos, al contrario, nos respaldaron desde el minuto uno. Pero claro. Sucede. Pero como digo, el papi también, o sea, él se sentía muy orgulloso de su hijo y de que fuera pastor y todo, pero él no entendía cómo había dejado educación y el cargo que tenía y un puesto que era de él en educación. Importante. O sea, él se hubiera jubilado de coordinador comunal extraescolar y nadie lo sacaba de ahí. Claro. Ningún gobierno lo hubiera sacado porque le pertenecía su puesto, su cargo. ¿Ve? Entonces tú renuncias a eso y te vienes sin nada y renuncias a 12 años de trabajo. Tremendo. Entonces, entendible cómo tú dejas todo por seguir el llamado al Señor. Pero también así el Señor te hace pasar por la prueba, pero después Él te bendice de una u otra forma. Te bendice que tú de repente se te acaba el gas y no tenés plata ni nada y pones tus manos sobre el gas. Y se llena ese coso que es increíble. Amén. O tu mercadería no se acaba nunca. Amén. Porque nosotros lo vivimos eso. ¿Ves? Mi hija lo vivieron eso, lo vivimos como familia. Entonces, si yo digo que tú tienes que ejercer fe y decir al Señor que lo imposible lo hace posible, Amén. Es así. En el tiempo que uno lo necesita y el Señor ve cómo uno puede salir adelante en ese momento, porque otras veces da los medios para comprarlo. Pero, ¿y cuánto necesitamos volver a creer? Sí. Y fíjate, el otro día a mí se me acabó igual el gas y volvió otra vez a hacer lo mismo y puse mis manos y la feña me trajo un cilindro chico. Mami, si se te acaba, Fenar pescó su cilindro, se lo llevó porque el gas no se acababa nunca. Decía, mamá, ¿cómo el Señor te escucha? Y sí. ¿Cuál importante? Porque lamentablemente hoy en día quizás hay algunos círculos dentro del pueblo evangélico y la iglesia evangélica que de alguna manera todo razón justamente han negado lo sobrenatural. Hay una negación del ámbito de lo sobrenatural y de una vida de fe y yo a veces veo que aquellas personas que niegan justamente esos ámbitos están tan desconectadas de las necesidades de las personas. Necesidades evidentes, necesidades sentidas, pero también necesidades profundas del corazón. Sí. Entonces, yo creo que cuán importante es volver a creer. Es que yo creo que hay mucha gente, y entre los cristianos igual, que creen en Dios. Que yo creo que están ahí porque creen en Dios. Pero la diferencia es cuando tú le crees a Dios. Así es. Yo creo que ahí uno marca la diferencia. Así es. Hay credulidad. Claro, uno le cree a Él. O sea, yo creo en Dios. Todo el mundo te dice eso. Pero cuando tú dices, yo le creo a Dios, te cambia todo. O más bien, ¿en quién ponemos nuestra fe? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe al final? Sí. Yo recuerdo a mi papá que, nosotros estuvimos casi cerca de 20 años en el norte, en Iquique. Y siempre, no sé, desde acá del sur se veía el norte como una zona hostil al evangelio. Y se dice así, claro, y se enseña así en el seminario de repente. Pero no. Mi papá, yo siempre lo escuchaba decir que la gente ya es muy crédula y es verdad. El catolicismo popular, esa religiosidad tan propia del nortino, que deja entrever, muestra que realmente hay creencias. El corazón es crédulo. El tema, ¿quién es el objeto de tu fe? ¿Quién es el objeto de tu creencia? Sí. Y es ahí donde debemos redireccionar esa fe
esa creencia a Cristo. A mí me pasa, bueno, yo creo que va también, todo va en el discipulado que nosotros tenemos. Sí. A mí me discipuló un hombre, un pastor que también fue extraordinario, que también un tiempo él cayó y después el Señor lo volvió a levantar. Volvió a recuperar su familia y todo. Pero muchas veces también quien te juzga es porque no ora por ti. Yo creo que en el ministerio nosotros debemos orar mucho por nuestros pastores porque es la primera cabeza que el enemigo quiere derribar. Así es. Y este pastor trabajó con nosotros, de que llegamos a la iglesia con Ricardo, empezó a trabajarnos, a formarnos como líderes porque nosotros sentíamos un tremendo llamado, los dos. Y sabes que ligerito estábamos trabajando en el directorio de los jóvenes, al poco tiempo llegamos a la iglesia. Yo digo, para mí fue tan extraordinario toda mi vida porque yo me convertí y al otro día estaba estudiando de oyente en el seminario con la hermana Barbarita. Y como era la hermana Barbarita, tan formal y tan pegada al reglamento, yo le decía, hermana Barbarita, ¿quién le mostró el Señor de mí? Porque al otro año ya estaba matriculado, porque yo me bauticé en el segundo semestre. Wow. Sí, y a ti te exigen membresía, todo lo que te exigen en el seminario. Pero hay algo que el Señor muestra y te sella y de ahí te saca adelante. Igual cuando mis compañeros contaron unos tremendos testimonios, yo me acuerdo de Elías Medina, el pastor Elías Medina, que ahora está en la octava. Cuando empieza a contar su testimonio, yo decía que a mí no me toque, que no me... Cada vez me iba subiendo más en la silla, porque cada uno contaba cada testimonio porque llegaba al seminario. Y yo era solamente conocer más a mi Señor, del cual Él me había llamado y qué quería hacer conmigo. Yo lo que más tenía claro que yo no estar sentada en una banca. Yo eso yo lo sentí desde el momento que yo me convertí, que yo no estar sentada en una banca, entonces yo tenía que conocer a ese Señor, porque yo lo conocía de otra manera. Y como te digo, Él nos fue discipulando, y yo creo que Él también abogó por nosotros, y después nosotros siempre rompimos con todos los esquemas. Después de eso se fue a matricular al de uno Ricardo y el pastor hermano Fishback. Alemán cuadrado, y te decía lo primero que ¿dónde está su orgullo? Y cuándo hizo su cambio de material, o sea, cómo bendijo el matrimonio y todo, y Ricardo dice, ¿para qué voy a hacer eso? Le dice, y lo tuve en espera 1 mes y medio, hasta que fue a abogar el pastor Campos y lo matriculó, o sea, iba de oyente Ricardo, pero no lo quería matricular por eso. Y después nos casamos estando estudiando, que también y seguimos estudiando. Porque había un respaldo, yo creo, todo lo muestra el Señor y te enseña, y como te digo, el discipulado te enseñó, a mí me enseñó a mostrar, a mirar a un Señor. Él te va a dirigir. No mires a los hermanos porque de repente ellos caen y tú también te desanimas. Y yo creo que eso valió fíjate que nunca he pasado por ese enfriamiento de que tú, no tengo ganas, que no el Señor, que no. Yo a veces... puedo dejar de ir un poco o un domingo que no voy, pero ese domingo yo me encierro en mi casa, estoy sola, me encierro y es un día de retiro para mí. De verdad, un retiro pero espectacular, como el Señor me habla, como oro y todo. Entonces, nunca bajamos la guardia porque aprendimos a mirar al Señor y aprendimos a mirar la iglesia afuera, salir de la iglesia para trabajar afuera. Entonces, eso es lo importante. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Y la palabra... es así como está, es. O sea, empieza en Génesis, termina en Apocalipsis, y yo la creo tal como está, y hay cosas que, por ejemplo, yo aprendí con la Reina y Valera, que es un vocabulario difícil. Sí. Yo tomo una moderna y me cambia todo el mensaje. Según yo, me cambia todo el mensaje. Y en la Reina y Valera no. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que el Espíritu Santo obra en ti, y te hace entender y te muestra lo que Dios quiere entregarte. En la palabra. Entonces necesitamos un lenguaje que nosotros podamos entenderlo tanto. Si el Espíritu obra, él va a actuar en ti. Así ¿o no? Es. ¿O me equivoco? Así es. ¿Seré muy radical? No. Yo diría que hoy en día porque hay que hacer la distinción entre las traducciones, las versiones, ¿no es cierto? Y las paráfrasis, porque hay muchas Biblias que de alguna manera... por proponer un lenguaje más sencillo, más popular, más comprensible. Pero te cambia todo. Claro. Cambian, pierden quizás algunas palabras pierden profundidad, pierden, ¿no es cierto? Pierden, yo diría, justamente ese significado profundo
que sí lo tienen las traducciones más tradicionales. Yo la verdad que tengo un apego a la Reina Valera 60, pero un apego romántico, porque desde pequeño fue instruido, enseñado en esa Biblia, en esa traducción, y la verdad es que a mí en lo personal me acomoda. A mí igual, y la entiendo, y no me enredo como las modernas, no. Y he tenido alumnos en escuela dominical, alumnos jóvenes, sobre todo tenía uno en Valdivia, que buscaba los textos para refutarme en la clase y cambiarle todo. De verdad, o sea, era que yo tenía que orar y pedirle al Señor la paciencia y el discernimiento con qué me iba a llegar. Bueno, hay gente claro, así, ¿eh? Claro, increíble, pero bueno, eso. Bueno, ¿y qué estamos, pastor? Ya me perdí, pero está buena la conversación. Hemos hablado de iglesia, ahora estamos hablando de Biblia, versiones. Es bueno, o sea, es bueno porque yo creo que en los hogares de repente hay tanta gente. Yo converso con mucha gente y veo a veces que no están en la iglesia, y mucha gente que de repente, ¿en qué momento se perdieron? Se desanimaron, ¿qué esperaban de la iglesia? Que de repente están afuera, y es por estas mismas cosas que conversamos, que se desaniman. Sí. Y lo otro, y tampoco se lee mucho la palabra, se perdió todo el sentido devocional y todas esas cosas en este tiempo. Hay una crisis en la lectura de la palabra, sí, tremenda. Y más, ¿sabes tú? Yo creo que es más todavía. Yo me fijo de que la gente no va con la palabra a la iglesia porque la usan en el celular, y para mí, lo peor que puede pasar, que te la muestran adelante. Entonces, ¿para qué voy a llevar si sale adelante en el retro? Y eso es un mal para incluso para la familia, porque uno nos enseña en su casa a amar la palabra del Señor. Así no es. La leen y no la muestra. Puede sonar casi como una cuestión... no sé, legalista, ¿no es cierto? Un legalismo práctico, pero la verdad es que uno entiende la razón que hay detrás. Aunque yo doy gracias a Dios, yo soy pastor de un ministerio de adolescentes, el EPC, y es interesante ver cada vez más adolescentes que cuando tú comienzas a predicar o enseñar la palabra, sacan su Biblia física, impresa, y sacan su librito de notas, de apuntes, y comienzan a tomar apuntes al respecto. Yo creo que eso es buenísimo. Es que uno también lo enseña esa parte. Uno pensaría que esta generación, que ha sido una generación nativa digitalmente hablando, abusa del smartphone, abusa del móvil, pero la verdad es que no son todos así. Hay muchos que ya sinceramente incluso se han aburrido de tener la aplicación de la Biblia y prefieren la Biblia física, y estoy hablando de adolescentes. Sí. Así que en ese sentido es bueno. A mí en lo personal me gusta la Biblia física porque la puedo rayar, con respeto, porque hay también que te enseñan a que es sagrada la palabra es sagrada. Pero ese es otro tema, claro, eso es bibliolatría. Claro, pero tú puedes, ¿cómo vas a estudiar si no vas rayando y no vas? Claro. No, en eso hay mucha riqueza. Sí, claro. Y así aprendes a estudiar también. Yo escuchaba desde pequeño pastores y líderes que decían, bueno, algunos abogaban derechamente como es palabra de Dios, no se puede rayar. Otros decían, sí se puede rayar, pero solamente con grafito. Otros decían, no, si puedes tú hacer tus notas al margen. Bueno, lo importante es que al fin y al cabo la Biblia se lea y se estudia. Sí, y sabes que yo tengo una Biblia, incluso hasta con los sermones completos. Sermones que escribía en mi Biblia, que escribía Ricardo. Se hacía eso. Sí. También, ¿no es cierto? Tomaba apuntes y escribía. Sí, atrás. Tengo un tremendo predicador que venía acá a la segunda. Predicaba precioso. Yo me acuerdo que Ricardo me escribió todo el sermón en mi Biblia. Y cuando hacíamos los devocionales, toda la Biblia marcada, e incluso con comentarios entre medio. Imagínate ahora que no está él y yo vuelvo a tomar la Biblia de repente y vuelvo a ir a los Salmos, vuelvo a el libro que leíamos con él. Es como volver otra vez y dar gracias a Dios por el compañero que te motivó, y tanto tiempo estuvimos leyendo la palabra. Entonces yo creo que es bueno esa cosa de rayar, de destacar. Cuando tú quieres hablar con alguien y dices, mira, aquí está porque está destacado. Justamente. Bueno, yo acá tengo mi Biblia y ya, bueno, para que me puedas creer, mira cómo está mi Biblia. Yo la tengo toda parchada, yo la tengo. Pero la verdad es que, mira, me han regalado Biblias, tengo otras Biblias, traducciones y otras versiones, pero esta es la que, mira,
la tengo con todas mis notas, me ubico fácilmente, sé dónde puedo encontrar lo que ando buscando. Así es que yo creo que esa es la idea, poder amar la palabra de Dios y entender que a través de ella Dios nos sigue hablando. Un saludo para Nicolo Cárez, me escribe por interno, ella es el líder del Ministerio del EPC y ella igual lleva, cariño, yo doy fe de que ella lleva su Biblia siempre, ¿ok? Qué bueno. Bueno, yo creo que los auditores deben estar atentos a lo que estamos conversando también, porque justo estamos viendo todo lo que se va desarrollando, como este tiempo hemos estado orando, ¿cierto? Restaurando familia, que toda la esencia parte de la familia, es volver a recuperar la familia, es volver también que el esposo, el padre, vuelva a tomar su lugar de sacerdote dentro de la familia, a recuperar todo lo que nosotros vemos. Hay un mono de estos dibujos animados que yo lo encuentro tan nefasto y tanta gente que se engancha a verlo con los Simpsons. Y siempre presentan al Homero, el papá, todos se burlan de él, o sea, es el tonto de la familia. Claro. Y yo digo, ¿qué error cometen? Yo digo, ¿cómo uno le abre las puertas a sus hijos para que vean eso? Y ese diseño de padre muchas veces se le mete en su cabeza a ellos también. Sí. Y no es así, o sea, el papá es el sacerdote de la familia. ¿Y cómo lo enseñamos nosotros? En los ministerios de niños, de adolescentes, y donde el Señor nos lleva a trabajar con ellos. Así que, ¿y por qué hoy día empezamos hablando de esto? Porque justo el pastor trabaja con adolescentes y es bueno ver cómo ha ido progresando, ¿cierto? Y las metas y todo lo que ellos tienen y también cómo trabajan como familia, ¿cierto? Sí. Junto a su esposa, y también involucran a la hija, a la Bea, entre medio ahí, ¿cierto? Porque y se conversan y se hablan el mismo idioma y es rico, pues, ¿cierto, pastor? Cuéntenos un poco de eso. De la experiencia de trabajar como familia en el ministerio, bueno, ha sido muy confortante. Con Lorena venimos de familias pastorales. Y yo creo que una de las claves hoy en día, mientras dependa de nosotros como padres, una de las claves para que nuestros hijos, nuestra descendencia, permanezca en la fe y reciban la posta de parte nuestra, es involucrarnos en el ministerio. Yo he escuchado mucho de que a nuestros hijos, lo he escuchado de diáconos, de líderes, de pastores, que a los hijos no hay que involucrarnos en la iglesia. Pero no sé. Pero ¿qué te dice la palabra en Deuteronomio 6? Yo desisto un poco resisto un poco esa idea, porque creo que no hay nada más rico que los hijos te puedan ver sirviendo a Dios con pasión, con una devoción sincera, con una entrega sincera. Y ojo, involucrarlos a ellos también en el ministerio. Sí. Yo creo que hablamos todo en el mismo lenguaje. Justamente. Creo que esa es la idea. Yo soy un convencido de cuando Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Era verdad. ¿Okay? Y lo dice en su discurso de despedida. Yo creo que en lo personal yo así lo entiendo, yo así lo comprendo. Tiene que ver con entender que somos una familia sacerdotal y estamos aquí con el propósito de servir a nuestra generación y a quienes Dios ha puesto al cuidado de nosotros. Y yo creo que yo soy un convencido de que mi hija y los hijos que Dios nos pueda dar junto a mi esposa, Dios los prepara en este tiempo. Y desde ya, a través de estas experiencias con nosotros, al involucrarnos en la vida de iglesia, en el trabajo de la iglesia, Dios ya comenzó a desarrollar en ellos un proceso formativo. Sí. De la misma manera como lo hicieron mis padres conmigo. Yo recuerdo a mi padre llevándome los días domingos a visitar las congregaciones rurales, Mangue, Huizcapi, Curarrehue, Licarray, Cudico, todo el sector lacustre ahí alrededor de Villarrica. Y esas experiencias cuando yo era pequeño te marcan. Sí. Te marcan, porque uno se va empapando de la vida de iglesia, del ministerio, vas aprendiendo. Y aún cuando uno puede estar ahí en las bancas, jugando, ¿ok? Sí. Uno escucha palabra de Dios, uno se va empapando ese ambiente de adoración.
y va amando a la iglesia, va amando a la iglesia. Sí, y lo que tú escuchaste, yo me acuerdo de la hija cuando íbamos a la iglesia cuando eran chicas, y sobre todo la Moni, porque como tenían diferencia casi 5 años entre las dos, pero con la Moni, cuando contábamos las historias bíblicas, la escuela dominical, y cuando va descubriendo, aprendió a leer y descubrieron la palabra, para ella era como tan formidable eso, claro. Y estaba aquí, y era como tú lo decías, mira, y contaba la historia. Y después nosotros nos vinimos a Temuco y seguimos pastoreando un tiempo Carahue, y Ricardo se iba con la Mónica, y ella andaba al ladito siempre de su padre. Entonces, mientras estaba predicando, ella le bosquejaba y le decía, mira papá, tú predicaste, y le ordenaba, decía un bosquejo de lo que predicaba. Tremendo. Claro, entonces, ¿cómo se empiezan a involucrar? Y nuestros hijos están muy atentos ellos. Sí. Y a veces me he visto sorprendido con Beatriz, cómo ella justamente guarda en su mente todos los puntos del mensaje, de la enseñanza. A veces le impacta algo que escuchó y ella también lo comparte. Yo creo que en ese sentido es de mucha bendición. Oye, le mando otro saludo. ¿Okay? A Bastián Sáez, él es líder del PAON de Bala Migro en LPC, él también nos está escuchando, así es que Basti, un saludo también para ti. Un saludo también a Feño, dice el Nico Montesinos, también del Ministerio del LPC, dice que hace tiempo no lo ve mucho por la iglesia. No, eso es mentira, una broma interna. Okay. Así es que esos saludos, chiquillos. Bueno, como estamos viendo, cierto, en los ministerios donde nos pone el Señor también nos permite de así también nuestros hijos seguir creciendo dentro del ministerio. Porque yo me acuerdo que yo me involucré siempre en los ministerios donde podía estar cerca de la hija y tener una conversación junta con ellas ahí y trabajar juntas, por ejemplo, escuela dominical, después ministerio ICTU, hasta que después se fueron a los LPC, ya empecé después ya a trabajar con el Ministerio de Mujeres, que fue un tiempo de tantos tira y encoge eso, que la presión que tienes, porque eres esposa de pastor, tienes que trabajar con las mujeres. Claro. Y llegó un momento que uno de repente hasta media sin respeto decía, pastor, pero si a mí no me sirven sus mujeres en este tiempo, no es que yo estoy criando hija adolescente, entonces ¿cómo me voy a pegar un salto y dejar de lado yo tengo que desarrollarme junta con ella? Porque yo creo que lo ideal es eso, o sea, uno estar en el ministerio donde tú vas creciendo con tu hijo. Sí. Y también en el Ministerio de Misericordia, que trabajamos mucho tiempo, trabajábamos todas ahí, y era como, de repente me acuerdo igual cuando el pastor un día ya era tanto, porque yo andaba con bolsa, carriaba, lavaba ropa, llevábamos, teníamos como, era la boutique de la tía Leo, decían los chicos, con la tía Nena, porque teníamos todo así ordenado. Fuimos a la boutique de la tía cuando iba al Ministerio Social. Claro. Pero también daba harto trabajo de lavar y de todo, entonces llega una vez... ¿En qué año fue eso? Que comenzó a dársele se le comenzó a dar forma al ministerio, al área de misericordia de la iglesia. Cada vez más nosotros llegamos al 94, 93, 94 por ahí en la iglesia, y ya empezamos a trabajar ya estábamos andando en ministerio social, y lo atendía la tía Nena Bonilla, y había un grupo más chico, pero después ya cuando entramos nosotros al Ministerio Social, se hizo cargo Ricardo de ahí, como que empezó a haber comedor araucano, y de ahí salió la iglesia Chivilcán también, porque empezamos a trabajar con la iglesia ya. Se peleó mucho en ese tiempo porque ellos necesitaban una sede, y cómo se les ocurría hacer una sede en una iglesia, pero era la sede la que necesitaba la gente allá. Claro. Y él el primero que se convirtió fue presidente de la sede, o sea, presidente de la Junta de Vecinos, y de ahí ya... Qué mayor respaldo de Dios. Claro, y cada uno de los chicos se involucraba en lo que sabía hacer, y venía, le enseñábamos a hacer, cocinar acá empanada, pan de Pascua, y las traíamos a la iglesia, con las hermanas de allá de Chivilcán. Y partimos también trabajando en la UCI, Ricardo trabajó mucho en la UCI de pediatría. Qué lindo. Partimos con ese ministerio, con Damas de Blanco, trabajando ahí, y con el comedor universitario, que también en el tiempo de nosotros, con Ricardo, partió proyecto comedor universitario. Que hasta el día de hoy se mantiene. Y partimos con 15 personas, llegamos a 70 en ese tiempo, antes que nosotros nos fuéramos.
a 70 chicos. De tremenda bendición. Tremenda bendición, sí. Y qué lindo ver cómo después, cuando ya los chicos, estudiantes universitarios, egresan de sus carreras, son jóvenes profesionales, sí, ofrendan también. Claro, porque hay toda una gratitud para que puedan justamente seguir trabajando con más jóvenes. Y yo me acuerdo que, fíjate, cuando Ricardo estuvo enfermo en Valdivia, las hermanas del comedor universitario siempre ofrendaron para nosotros. Hasta cuando estuvimos acá en Temuco igual y Ricardo estuvo grave. Siempre estuvieron pendientes, o sea, creamos lazos tan fuertes. Y en la UCI en la UCI de pediatría también, o sea, conseguíamos una donde Villena, o si no donde la Bustamante, donde la Pati, y nosotros teníamos un Loyal y se servía de carroza para la gente de más escasos recursos. Justamente. Entonces acarreábamos en el auto, después tuvimos Legacy, que era, yo creo, el Señor nos daba justo los autos que eran para los autos necesarios para poder trabajar y ayudábamos al Ministerio Social con canasta y toda esa cosa. Cuando fue el terremoto blanco de Lonquimay, porque fue fuerte acá en Lonquimay. ¿Sabes que había una de estas, ¿cuánto se llama? Una vitalicia, ¿cómo se llama esta? Donde pagan pensión y todas esas cosas ahí por Avenida Alemania. ¿Ya? Y todo el personal que tiene que ver con todo esto que es de vitalicio de las personas y todas esas cosas, no me acuerdo. ¿De pensiones? Sí, no me acuerdo qué nombre tenía. No era Chilena Consolidada, una cosa parecida era. Parecía así. ¿Ya? Y sabes que a nivel nacional empezaron a mandar a Temuco la ayuda porque era para Lonquimay. Y ellos, como sabían que nosotros teníamos un ministerio social y estábamos trabajando, nos trajeron toda la ayuda a nosotros para que nosotros la entregáramos a distintos lugares, a la iglesia de acá de la región. Fíjate, yo digo, cómo uno era reconocido en el ministerio social que trabajábamos, que gente de afuera, o sea, no cristiana, trajo sus cosas para nosotros, de lo que la gente les mandó para que nosotros distribuyéramos. Qué tremendo. Acá en la segunda. Qué tremendo. Sí, así que en ese tiempo fuimos de gran ayuda. Pero es porque también el Señor te da una visión diferente para trabajar. Así es. Sí. Buenísimo. Nos fuimos a otros temas, pero qué bueno hablar sobre la vida de iglesia. Pero es la vida de iglesia, es lo que nosotros, o sea, yo creo que hay mucha gente que, y tú cuando, sobre todo en iglesias chicas, cuando se levantan y dan testimonio, yo sirvo al Señor porque vengo el día domingo a la iglesia y vengo a las Dorcas y vengo. Eso no es servir al Señor, o sea, uno se está sirviendo uno, y está agradando sí al Señor en congregarse. Pero uno se alimenta, yo creo que el servicio al Señor está afuera. Y uno no le enseña eso a su gente. Hay todo un trabajo de nosotros para trabajar afuera. Lorena me escribe por interno porque hace poco me hablaba eso mismo. Así que se debe estar riendo mi esposa. Sí. Me decía justamente. Sí, que con Lorena a veces hemos conversado eso también. Sí. Claro. Sí, es verdad. A veces uno confunde las cosas. Parte del servicio importante es hacia el interior de la iglesia. Pero, y que tiene justamente que ver con esto, con edificar a los miembros del cuerpo de Cristo, a tus hermanos en la fe. Pero como usted bien dijo hace un ratito atrás, necesitamos no perder de vista de que la iglesia al fin y al cabo es un lugar de entrenamiento, donde nos preparamos, nos ejercitamos para salir afuera. Y por eso es que es importante el discipulado. Es muy importante cómo tú formas a tu gente, sobre todo a la gente nueva que llega a la iglesia. Porque yo creo que el que nace en cuna cristiana cree que hereda el cristianismo y hereda al Señor. Entonces, y hace muchas cosas por religiosidad o por tradición muchas veces. Pero cuando uno llega de afuera, uno mira de otra manera. Así es. Uno aprecia todo, uno, como te dijera, conoce la palabra, ama la palabra y le cree todo como está escrito. Porque uno la aprende a disfrutar diferente y lo otro, le cree al Señor. O sea, tú empiezas a conocer a un Señor que lo hace soberano y le crees a Él. Así es. Y yo creo que para los que heredan el Evangelio es diferente, no le toman el sabor a lo que es ejercer fe. Así es. Entonces uno tiene que preocuparse de discipularlo. Así es. Mira, me siento identificado. Sí, porque yo crecí en la iglesia
y en ese sentido a veces uno no valora mucho lo que desde pequeño ha visto. Y casi uno lo da por sentado de que debe estar. Claro, Debe estar. claro. Pero quien ha tenido un contraste fuerte, un antes y después de haber conocido a Cristo, cuando llega al Evangelio, llega a la vida de iglesia y participa de ella, evidentemente valora muchísimo lo que allí se le entrega. Sí, Sí, buenísimo. Bueno, seguimos mandando saludos. Carolina Cifuente, Valentina Machado, Lorena, mi esposa, varios más. Nicolás Montesino, ahí están atentos. Samira Basay, también maestra de la escuela dominical de la Isla de Niños. Ya. Así es que Dios les bendiga a cada uno de ellos. Sí, gracias por escuchar el programa. Son líderes que invierten en las nuevas generaciones, ¿sabes? Sí, y es bueno, y es bueno que también, como te dijera yo, ellos aprendan a mirar a un Dios que es soberano. Un Dios que lo es todo en todo. O sea, yo creo que para mí, si yo estoy aquí donde estoy parada en este tiempo, a pesar de las circunstancias, de la pena, de la soledad, que de echar de menos a tu compañero, porque hasta el día de hoy no sé si uno termina con un duelo, no lo sé. Muchos dicen, no, si un tiempo nomás, pero no sé si será así. Pero lo importante es porque yo amo a un Señor que lo es todo en todo, un Dios que es soberano. Y los líderes tienen que aprender a eso. Tienen que enseñarle a los chicos que ellos están discipulando, que aprendan a enamorarse con todo el Señor. Así es. De saber la esencia de Él. Así de es. sentir de que ese Señor dejó todo lo que tenía a separarse del Padre, y cuando ellos entiendan lo que pasó en el Getsemaní, van a entender quién es ese Jesús que tanto nos amó, que dejó a su Padre. Así es. Para ponerse en el lugar de nosotros y ser repudiado por el Padre, ¿cierto? Sí. Y cuando tú aprendes eso, Porque ahí en la cruz sufrió, claro, la ira de Dios, el todo. desprecio de Dios, la soledad. Pero ahí también clavó los decretos que el diablo tenía contra nosotros, entonces nos hace libres. Así es. Claro, o sea, el enemigo no nos puede hacer nada a nosotros, porque no se puede meter ni en nuestra mente, él no es omnisciente ni es todopoderoso. Poder tiene, no le podemos negar, pero no es todopoderoso, como nuestro Señor. Amén. Entonces, su poder es limitado. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros chicos. Entonces, cuando dicen, no, si el diablo me tentó, no, si a veces, muchas veces lucha con la carne más que con Pero claro. Usted dijo algo que es clave, o sea, cuán importante que los líderes que trabajan con niños, preadolescentes, adolescentes, con jóvenes, puedan irradiar ese amor por el Padre, esa pasión por Dios, por Jesús. Yo creo que eso es tan importante hoy en día, tan importante. Sí. Hoy día, como en delantito decíamos, cierto, que hay mucha gente que cree en Dios y nosotros encontramos a mucha gente. Yo creo que la iglesia está llena de gente que cree en Dios, pero la clave está creerle a Dios. Así es. Eso te cambia todo el sentido de tu vida. Y yo creo que es bueno, cierto, que en nuestros hogares, en nuestras familias, a nuestros hijos le enseñemos eso, pero también para que nosotros le enseñemos, nosotros también tenemos que creerle a Dios que Él puede transformar tu vida, que Él puede, de lo imposible lo puede hacer posible, y cuando Dios te va a negar algo, te lo va a mostrar también. Y tú tienes que estar seguro de eso. Tu relación tiene que ser tan grande con el Señor que tú sientes que cuando la respuesta que Dios te va dando, porque tienes una relación íntima con Él. Así es. Si todo está en la intimidad que podemos tener con el Señor. Así es. ¿Ve? Así es, tremendo. Es ahí la intimidad, los secretos donde Dios revela sus propósitos. Sí. Y a ellos les da a conocer, dice Salmo 16. El Salmo, ¿no es cierto? Oh, ese Salmo 16 me hace leerlo, me hace emocionarme cuando lo leo. De verdad. Tremendo, ¿eh? Es tremendo toda la riqueza que hay en los salmos. Cómo el Señor te habla, cómo te ama, cómo te va mostrando quién es Él y qué significas tú para Él. Hasta tus sueños Él los controla. Así y Él te habla por medio de tus sueños. Y te consuela también por medio de tus sueños. Así es. Tremendo. Sí. Muy lindo ese salmo. Sí, hay cosas muy lindas. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Sí.
Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja aún en las noches, me enseña ¿viste? a mi conciencia. Claro, porque te habla en las noches y Él está ahí presente. Pero cuando hay intimidad con Él también. Así es. Esa es la gracia. Amén. Se nos pasó la hora. La hora volando. Sí, se nos pasó la hora, pero yo no puedo dejar de hacer la reflexión. Por favor, adelante. No te pegues. Estábamos viendo nosotros La Fuente, los días jueves empezamos viendo la Fuente y vimos de qué es lo que vimos el otro día, que de nosotros correrían ríos de agua viva, pero antes vimos también cuando Jesús le dice a la mujer samaritana que él era el agua de vida, si tuviera no tendría nunca más sed y todo eso. Entonces, cómo fue desviado y lo que hizo la mujer samaritana. Hoy día vamos a ver también que el agua sin duda es una fiel y esencial representante de la vida. Sí, sin ella no sería posible, y cómo no podría ser posible vivir sin el agua, ¿cierto? Y cómo no saberlo el pueblo judío al recordar la peregrinación por el desierto, donde el agua siempre estuvo a su alcance, así como el alimento en una manifestación sobrenatural, que Dios estaba ahí. Dios de una u otra forma le fue manifestando a ellos. Y nosotros vemos, cierto, que la palabra dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pies y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir a los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Eso lo encontramos en Juan 7, 37 al 38. Entonces, el origen, podemos ver que como origen de la fuente, como un punto, es el amor de Dios. En el pasaje, por lo que hemos comentado, el Señor está hablando de un pozo que fluye, de fuentes escondidas que brotan indicando una vida plena. Que me gusta eso, ¿cierto? Es una figura de la vida real del espíritu, en el Espíritu, y de los resultados de la presencia del Consolador en la vida del creyente. Esto es a base del conocimiento gradual y paulatino de los conceptos éticos de la vida cristiana, en lo que surge de una forma natural por entregarle a él la vida, y que obra a raíz del cambio de la naturaleza. En ese texto que dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así es. O sea que esto es una evidencia concreta de su presencia en la vida del creyente, independientemente de las situaciones o circunstancias que podamos nosotros estar viviendo. Así es. La fuente de agua tiene su origen en el amor del Padre y se manifiesta a los seres humanos como una fuente de agua viva en la persona del Señor Jesucristo. Y en ella está la fuente en donde obtenemos los hijos de Dios, la sabiduría, la fuerza, el discernimiento, la capacidad de salir victoriosos de los desiertos que tengamos que cruzar mientras vivamos sujetos a la carne y a la muerte. Así es. Esto funciona efectivamente en nuestras vidas si solo se debe poner en funcionamiento la fe. Por eso es tan importante ejercer fe. Así es. En eso está la clave. Creerle al Señor. Jesús. Claro, porque muchos conocen al Señor, pero la clave también está en creerle a Él. Y la otra punto que tenemos es prometida, o sea, es una promesa del Evangelio de Ezequiel. Porque Ezequiel dice: y pondré en ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis juicios y los pongan por obra. Así es. Ezequiel 36, 27. Entonces, que anticipadamente se reveló en el Nuevo Testamento también. Y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Una promesa que está en Juan 14, 16, 17. Tremendo.
Y esta es la ley de la vida espiritual en Cristo, la nueva ley dada para nosotros en este tiempo, en la cual el apóstol indica, me hizo libre de la ley del pecado y de la muerte. El que es esto sino una poderosa fuerza que en él se puso en el creyente para vencer la natural y propia tendencia a pecar. ¿Cierto? Y para que por el cambio, obrando por él, nosotros, por él nosotros surge natural y que ya no hay deleite ni rendición ante el pecado, ni derrotas ante la adversidad, ni los conflictos de la vida. Porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es. Entonces, ¿quién es la fuente de agua viva para nosotros? Es Jesús. Así que hoy día anduve un poco más rápido. Ustedes me van a perdonar, queridos auditores, pero la hora se nos voló y yo sé que empezamos a las 10 con el pastor Andrés. Gracias, pastor Andrés, por estar con nosotros. No, gracias a usted, tía Leo. Saludos le envía a Lorena. Gracias. Cariñosos saludos. Gracias por esta chance de poder compartir. Así que vamos a orar. No, hoy día no nombramos las peticiones, pero vamos a orar. Amén. Hermano Artemio, hermano Artemio me mira ya y mira los minutos que nos quedan. Nosotros acá oramos con los ojos abiertos, ¿cierto? En 2 minutos, para que los otros hermanos sigan con su programa también. Así que, amén, ¿quiere orar, pastor Andrés? Amén. Ya, pues. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor. Jesús dijo, el que Señor. cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Permite, Padre Celestial, que tus hijos no pierdan la fe. Amén. Que ellos vuelvan a creer, Padre Celestial, y pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice Hebreos capítulo 12, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, en la fe. Que en este tiempo, por las dificultades que puedan estar enfrentando en su salud física, problemas a nivel del corazón, de sus emociones, problemas en sus matrimonios, en relación a los hijos, problemas laborales, cualesquiera que sea la dificultad, si han perdido la fe, en el nombre de Jesús oramos para que tú seas perfeccionando esa fe. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, coloca una mirada de fe frente a cualquier problema. Padre, ayúdanos a entender que por sobre nosotros hay un Dios que nunca ha perdido el control, que está sentado allí en su trono blanco y a su diestra está Cristo, ese Cordero como inmolado puesto en pie, en señal de victoria, en señal de que creemos en un Dios que vive y reina, que gobierna desde los cielos toda circunstancia que nosotros vivamos aquí en la tierra. Padre, permítenos tener esa mirada de fe. Amén, y creer, Padre Celestial, de que tú estás con nosotros, que no estamos solos, como tu palabra nos volvía a recordar, que tú dejaste al Consolador, al Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, danos esa capacidad sobrenatural de creer en ti, de creer que tú estás con nosotros, a mirarte a ti, a nuestro alrededor, obrando, aún en el silencio, porque tu obra muchas veces es imperceptible. No notamos de que tú estás con nosotros, pero por fe creemos de que tú estás trabajando. Sí, Padre, gracias te damos porque tú estás con nosotros. Sí, permite que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Sí, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, Espíritu de Dios, fluye en nosotros, fluye a través de nosotros. Vuelve a dar vida a todo lo que estuvo muerto. Vuelve a dar vida a todo lo que estuvo marchito. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Padre Celestial, oramos por todos aquellos que nos están escuchando, donde quiera que estén. Oramos para que sea tu mano de poder, infundiendo nuevo aliento de vida. Que tu Espíritu Santo sople en ellos nuevo aliento de vida. Y que de su interior corran ríos de agua viva. Y que esta promesa que Jesús nos dejó sea una realidad ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Y para tu gloria. Confiamos en ti y descansamos en ti, en tu palabra. Porque nuestra fe está puesta en ti, en tus palabras, Jesús. Oramos en Jesús. Amén. 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 Bueno, nos llegó la hora de despedirnos y será hasta el otro jueves, queridos auditores, y muchas gracias. Amén. Muchas gracias por abrirnos sus hogares. Chao, Dios les bendiga. Y
caminar consciente de tu presencia.